Estamos en compañía de Ramiro Escobar, analista internacional, catedrático además de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para hablar sobre la crisis en Chile. Razones, señores, y consecuencias de las protestas que se ven en todo el mundo. Vamos a ampliar la información de la nota de hace algunos segundos nada más. ¿Qué tal? Bienvenido, Ramiro. Gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. La región en general está convulsionada por diferentes motivos en distintos países. Sin embargo, en Chile podríamos empezar hablando sobre algo que quizá sorprende al mundo, que es la desigualdad, ¿no? Que no se veía porque Chile era como el referente latinoamericano. Lo que ocurre es que hace varios años estamos metidos en la región, sobre todo en el mundo, yo diría, pero sobre todo en América Latina, en un torbellino económico, social, político, que está marcado por una suerte de modelo socioeconómico, no solo económico, ¿no? Que a lo que llama es a que uno consuma, se privaticen empresas, que más o menos que cada uno baile con su pañuelo, digamos, ¿no? Y con sus riesgos. Y con sus riesgos, claro. Y bueno, eso ha provocado que en la región la desigualdad sea la más alta del mundo, del mundo. O sea, no hay ninguna región del mundo que sea más desigual que América Latina. Y la desigualdad ha decrecido en los últimos 5 años, pero en los últimos 2 años, más o menos en los últimos 10 años, para hacer un periodo un poco más largo, ha habido un decrecimiento de la desigualdad, una disminución de la pobreza. Pero en los últimos 2 años, el decrecimiento de la desigualdad se ha lentificado, entonces solo se reduce la desigualdad 0.3%, ¿no? Haciendo una mirada global a la región. Y Chile es uno de los países que está en el ranking de los más desiguales, a pesar de que las personas no son tan pobres, los más pobres, digamos. El rango de pobreza es más o menos 8 a 10%, de pobreza extrema es pequeño, extremadamente pequeño, para usar la palabra, 3%, pero entre quien vive en el sector pobre y quien vive en el sector más alto hay una diferencia sideral, más o menos como vivir en África y vivir en los países nórdicos. Quizás no en la parte más pobre de África, pero es como vivir, digamos, en abismos separados que creo que incluso no hay conexión social. Por eso hemos visto estos discursos erráticos de Piñera, de su esposa, algún ministro que le pide a la gente que se levante a las 7 de la mañana. Y que tendría que estar en mucho más contacto con la realidad. Y que por supuesto no tome el metro. ¿no? Extremos. Exacto. Él no tome el metro, ¿no? Digamos, si no había bastante cómoda. Otro asunto es la dieta parlamentaria, es decir, los ojos parlamentarios. Entonces hay un momento en el cual esto iba a ser crisis, ¿no? Iba a ser crisis porque creo que no se puede vivir, entre comillas, bien si te pasa la vida hipotecado, ¿no? Con deudas. Si, por ejemplo, para pagar la educación de tus hijos tienes que invertir una buena parte del ingreso familiar, según el Foro Económico de Davos, más del 70%. Entonces eso es invivible, ¿no? Y hay que reflexionar sobre el grado de responsabilidad que asume o deja de asumir el Estado también, frente a este costo de vida. Eso me parece central, porque a pesar de que el modelo chileno es liberal, ¿no? Y le da un papel más grande a los privados, el Estado es el que regula, el Estado es el que te arma la cancha. No puede decir yo no fui. No, claro. ¿No? Además, el metro es semiestatal, ¿no? Por eso el alza ha venido desde el Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Estado raya la cancha, digamos, te hace el mapa de cómo vas a vivir social y económicamente. Entonces, si pone unas reglas por las cuales, por ejemplo, un jubilado gana menos del sueldo mínimo y hay una buena parte de los chilenos, casi el 50%, que gana solo un poquito más del sueldo mínimo, entonces estás hablando pues de una situación donde la bonanza es para un grupo pequeño y el maltrato, e incluso en la vida cotidiana hablan de segregación, de actitudes muy soberbias de parte de los que sí tienen frente a los que no tienen. Entonces hay un momento en que la mayoría de la población dice basta, ¿no? Algunos se preguntan por qué hay tantos jóvenes en la calle, ¿no? Y no logran comprender o se quedan solamente con aquella primera noticia que impactó al mundo, con el alza del metro. Y hay que decir, en educación hay un problema muy grave de endeudamiento. Son muchísimos, ¿no?, los jóvenes, más de 600.000, ojo, estudiantes que tienen créditos bancarios para cubrir el costo de sus carreras. Claro, es fabuloso que todos hayan tenido acceso a una educación superior, pero ¿a qué costo? Como decíamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares y en además, deudas. Chicos que además no pueden pagarlo. ¿Qué es lo que pasa, no? Una familia hace que su hijo vaya a la universidad, el chico estudia 5 años y se pasa pagando 10 años o 5, bueno, menos, que es un montón de dinero, ¿no? O un montón de tiempo. Entonces, ese tipo de vida, digamos, trafagosa, llena de ciertas comodidades y cierta modernidad,
pero donde vives, digamos, angustiado porque no te alcanza. Y el impacto que hay en la salud luego también. Claro, ¿no? la salud, por ejemplo, las citas del Servicio Público de Salud demoran mucho, demoran meses, como acá, ¿no? Entonces no es tan cierto que no, que Chile está súper bien, no es tan cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona para atenderse en el Sistema Público de Salud se demora casi como acá en el seguro, ¿no? Se comenta que faltan hospitales. Así es, así ¿no? es. Los niveles, digamos, de pobreza, como estamos comentando, Mirta, no son bajos. ¿Ya? Los pobres de Chile no son tan pobres como los de acá. Creo que difícilmente vas a encontrar poblaciones donde no haya agua y desagüe, como todavía hay en Lima y en otras partes. Pero tampoco es que las personas reclamen solamente porque tienen malas condiciones de vida, sino porque les hiere que otros tengan un montón y ellos tengan poco y tengan que sufrir para tener ese poco que tienen. Claro, y como las reglas del juego no han sido creadas, formuladas para, digamos, o pensando en todos. Exactamente, ¿no? y súmalo eso que las élites políticas y las élites económicas, ¿no?, viven en otra cápsula, viven en otro planeta y piensan que con ellos no pasa eso y que como con ellos no pasa eso no le pasa a nadie, o los otros de que se quejan tanto. La esposa de Piñera, Cecilia Morel, dice en un audio que seguramente escuchaste. Alienígena. ¿No? Alienígena. La invasión. Y por fin se da cuenta que hay que compartir, por favor, ¿no? Wow. O sea, no puedes tener una sociedad en ese estado y sorprenderte de que en un momento de día Chile despierta. Obviamente, una han despertado sociedad un sueño, ¿no? indolente, indiferente, y lo que decía antes, lo que es más grave es que esas autoridades que han sido escogidas por toda la nación también lo sean, ¿no? O que al menos se expresen así en su Y discurso. además que tengan un sueldo que es uno de los mayores de América Latina, mayor que el de acá, el de los parlamentarios, ¿no? Toda esta protesta que tiene ya más de una semana ha tenido lamentables consecuencias, hay que decirlo. No estamos hablando de 2.686 personas detenidas, esto según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 3 peruanos muertos. ¿No? 3 peruanos muertos y un total de 18 fallecidos, ¿no? Esta situación, en tu experiencia, Ramiro, en tu análisis, ¿cuánto más grave tendría que ponerse para que el señor Piñera ponga un alto, ¿no? Y dé muestras de ser un estadista? Bueno, no solamente para formular políticas, sino también para solucionarlas. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Qué es un estadista? ¿No? Un estadista no es solo el que está en el Palacio de Gobierno, en este caso el Palacio de la Moneda. Es alguien que considera los diversos factores que afectan la vida social que se dan en el territorio que gobierna, por ejemplo la economía, por ejemplo los niveles de desigualdad, por ejemplo el acceso a la salud, por ejemplo el acceso a la vivienda. La electricidad subió 10%, que es un montón, ¿no? Entonces, si un estadista mira el terreno y dice, hay desigualdad social, la economía estará creciendo, pero no provoca una mayor equidad, ¿no? Tiene que tomar medidas que sean estructurales, Mirta, que transformen el conjunto del modelo que se ha estado llevando hasta ahora. Yo no soy de los que creo que ese modelo debe derivar, como alguna gente teme, en políticas de corte populista. Sí, ¿no? Irse al otro extremo, ¿no? Claro, no, y creo que la mayoría de personas no está pidiendo eso, está pidiendo que ese modelo sea transformado y no sea maquillado, porque ese modelo tal como está, no está funcionando y lo estamos viendo, lo que he visto ahora. Que no dé luces de un éxito que en verdad no existe, ¿no? Claro, es que esa es una pregunta también que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Es vivir endeudado? ¿Es comprar un montón de cosas? Claro. Me da la impresión que hay personas que están protestando por eso. ¿Cuánto dinero en realidad tienes cuando lo que tienes es un plástico, ¿no? O varios plásticos. Digamos que es una vida bien plástica, ¿no? Es decir, claro, te refieres a la tarjeta de crédito, exacto, ¿no? Exacto. Pero digamos, Pero podemos buena llevar la analogía. metáfora hasta la vida plástica, porque sí. creo que en Chile en buena medida se ha vivido así durante años, ¿no? Se ha vivido así durante años y pensando que eso es la vida. Y hay un momento que de pronto hay personas que no están tan mal económicamente, pero también se están preguntando, bueno, ¿y qué más, no? ¿Qué más aparte de gastar, aparte de consumir, aparte de tener plásticos, tarjeta de crédito y aparte de vivir endeudado para acceder a esas condiciones de vida que supuestamente son buenas, pero que no me permiten estar tranquilo? ¿Qué tendría que pasar en los días que están por venir, en las semanas que están por venir? ¿En qué momento, como te mencionaba, podremos ver que hay algún tipo de solución de por medio para esta crisis? Tiene que venir algún tipo de solución porque esto cada vez apunta a peor, ¿no? Han anunciado medidas, por ejemplo, se descartó ya el alza del pasaje del metro. Sí. ¿No? Se van a subir las pensiones, los parlamentarios ya van a examinar El un sueldo proyecto de mínimo. ley para bajarse el sueldo, se va a aumentar el sueldo mínimo, ¿no? Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto no para? Porque yo lo que creo es que la queja no es solamente para que se den unas cuantas medidas, sino para que se haga una transformación más global. Lo que mencionabas, ¿no? Del sistema. Claro, ese sistema no está funcionando, ¿no?
Porque ¿qué pasaría luego de estas medidas correctivas? De repente en el mediano plazo, en 1 año, 2 años. Claro, yo creo que se tiene que pensar en algo un proyecto económico, social y político que sea vertebrado desde el punto de vista de la equidad y de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad ambiental, que también es un problema en Chile que ha aparecido por ahí en las protestas, ¿no? Que incluye, por ejemplo, a los indígenas mapuches, que también están protestando. También. ¿No? Entonces, todas esas piezas tienen que entrar en un nuevo modelo que ya no puede ser el mismo. Los chilenos, en varios debates que he visto por televisión, en los medios, están diciendo algo que creo que es real, ¿no? Este es un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después. No se puede volver al pasado, y por lo visto lo que ha hecho Piñera todavía está un poco en el pasado. Parece importante. No toma conciencia aún sobre lo que realmente se necesita, ¿Y ¿no? Se está demandando. ¿Y qué te haces además con el elemento de los militares en la calle, ¿no? Y con el ministro del Interior que dice que él no tiene responsabilidad política a pesar de que ya hay 20 muertos aproximadamente y algunas personas dicen que hay más, ¿no? A mí me llegan constantemente WhatsApps o mensajes de Facebook con videos que supuestamente no están saliendo, ¿no? Finalmente, Ramiro, ¿cuáles serían las lecciones para nuestro país? No viendo no solamente de cerca a Chile, sino a otros países de la región, cuando hablas de desigualdad, cuando hablas del modelo, cuando hablas sobre este aparente crecimiento económico, pero que no beneficia a todos los ciudadanos de un país. Creo que esta observación es importante, Mirta. ¿Dónde están las democracias más estables del planeta? En Europa, ¿no? Estados Unidos es un caso especial, tiene sus problemas, pero pongamos el foco en Europa, donde las democracias, con todos los problemas que tienen, son estables, tienen el problema de migración, pero ¿cuál es una de las condiciones de vida común en los países de la Unión Europea, por lo menos? Que la clase media es grande. No hay un abismo social de la magnitud del que hay acá. Cuando yo vivía en Barcelona, y a veces iba a otros países y venía acá, yo bajaba el avión en el aeropuerto y sentía que me caía algo encima, ¿no? Y era una sensación hasta física, ¿no? ¿Qué es ese algo encima? Es la sensación de desigualdad. Sales del aeropuerto y hay barrios pobres, luego vas a barrios de clase media, de barrios ricos. Entre nosotros también pasa eso. Y a mí me parece que nuestros gobernantes, el actual presidente y los que vengan, y el próximo Congreso del 2020 y el siguiente, tienen que pensar esto seriamente, porque nosotros hemos tratado de copiar a Chile. Casi tenemos un tic psicológico, ¿no? En Chile y siempre estamos mirando hacia Chile, ¿no? Como el referente, por eso decía. Por favor, entonces miren lo que está pasando. Ese modelo ha mostrado sus limitaciones. Yo no soy lo que creo que hay que... Y por decir eso vas a ir hacia una economía estatista, para nada. Las personas no están pidiendo eso. A pesar que las canciones de Víctor Jara, un legendario cantante que fue asesinado por el régimen de Pinochet, están flotando en la atmósfera con un fermento cultural, pero yo no creo que nadie quiera volver a la época de Allende, por ejemplo, pero sí quiere un modelo más justo. Quiere un modelo más justo y, por supuesto, le sirve de referencia a esas personas que en algún momento lucharon por un modelo más justo y también terminaron mal, pero Chile después de eso fue a un modelo que ahora se ha visto que tenía serias limitaciones, por no decir que no proporcionaba algo que se ha escapado en este debate, ¿no? ¿Qué cosa es la felicidad finalmente? ¿Ese modelo trae eso, algo parecido a la felicidad? Al bienestar, o al bienestar, ¿no? Para dejar de hablar de éxito, por ejemplo. Claro, porque esa palabra es engañosa. El bienestar, ¿no? De una nación. Son conceptos absolutamente individuales, ¿no? Claro, ese es un problema. Ese es un problema. Pensar en el éxito y solo tú y el emprendimiento, la hiperbolización del emprendimiento individual, por ejemplo, puede en algún momento ocasionar ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, nuevamente vamos a la ONU. La ONU tiene un ranking de felicidad. Los países que salen arriba, los más y menos son felices. los nórdicos, Austria, Dinamarca. Bueno, Austria no es un país nórdico, pero digamos es un país que tiene nuevamente una gran clase media, ¿no? Donde los servicios funcionan, donde no sientes que el Estado te estrangula, o en todo caso te saca impuestos, ¿no? Pero no te tiene endeudado todo el tiempo, y donde no tienes una minoría que sea la parte del león, una clase media que siempre se está... Puedes hacerle frente a esas pequeñas reformas económicas. Exactamente, ¿no? Y es una alianza entre el sector privado y el sector estatal, sin que nadie se alarme. Y con balance. Y con balance y con sentido de equidad de parte del Estado. Con todos los problemas que hay en Europa, también hay ultraderecha, hay una serie de problemas, pero son democracias más estables, creo que por esa razón también.